chicos, espero que les haya ido bien con la actividad de... ¿Cómo le fue con la actividad del eje 1? Bien, profe, bien. Profe, bien, aunque siempre, como hubo varias actividades de emparejamiento, el tiempo siempre para mí estuvo a lo último, me tocó, mejor dicho, para optimizar el tiempo, pero porque había que leer bastantico para poder realizar el emparejamiento de la mejor manera. Gracias, Luis, se nota realmente la honestidad por parte suya. Bueno, o sea, hago aquí como el paréntesis, no hace parte como de la actividad de eje. Hoy en día la IA, la inteligencia artificial, bueno, yo también he sido docente en otras universidades. En algunas se recalca más el tema de fraude, el tema de las ayudas, ¿cierto? Que nosotros tenemos con inteligencia artificial. Hay instituciones que pues utilizan algunos medios tecnológicos, ¿cierto? Para identificación, ¿cierto? Sobre estas líneas. Este es un diplomado, bueno, aquí digo muchachas porque las que están aquí conectadas en este caso son chicas. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es más, tenemos programado 2 encuentros, ahí como para darle un poquito más de continuidad. Encuentros que para mi parecer no deberían durar más de 1 hora, porque es sencillo. Listo, entonces como eso sin ahondar, sin profundizar más en el tema, ¿cierto? Es como dejando como esas líneas, ¿cierto? De reflexión sobre el tema de nosotros un poquito conscientes con las actividades, sobre todo esas actividades que tienen intento 1 e intento 2, porque uno pues hasta en los concursos gubernamentales hasta ya profesionales, uno ve muchísimos casos de eso. Listo, bueno. Le voy a compartir pantalla. Esta es una actividad, son pocos. Yo creo que los que están aquí, bueno, perdónenme, de pronto identificado de pronto por el acento. Uno ve de pronto que algún conectador de Pereira, creo que son 1, son 2, la mayoría son de Bogotá, pero cuando yo hablo de la mayoría de Bogotá, creo que no son más de 13, 14 estudiantes, que es como el músculo de estudiante, ¿cierto? Entonces no sé hasta qué punto hacen la actividad de manera colaborativa o grupal. No tengo tampoco ningún inconveniente porque también pues están también los argumentos pues solos en la sede. Sí, Luisa, adelante, dime. Profe, mira que ahorita cuando ingresamos previamente, que tú estuvieras con nosotras, hubo una compañera y yo que tenemos una pregunta justamente de eso. A mí no me aparece en Canva ni en la plataforma un listado de compañeros. Yo creería que estoy en la sede de Pereira. Entonces, es la misma inquietud de ella porque esa segunda actividad y la cuarta, yo estuve validando y son actividades grupales. Sí, exacto. Entonces, no sé si hay algún inconveniente o tú nos envíes un correo electrónico o nos permitas aquí quizás mismo intercambiar contactos para nosotros ir empezando a validar lo que debemos hacer y ir empezando a distribuir como ese trabajo de este eje. No sé si podamos agruparnos entre nosotras mismas aquí. ¿Cuánto es el tope máximo de personas por grupo? Gracias. Sí, no, Luisa, lo que pasa es que en teoría son 13 estudiantes por grupo, pero no, o sea, no alcanza tampoco el quórum. O sea, si hay emparejamiento, dúos, pues fantástico, ¿cierto? De pronto buscar sobre todo donde hay más, donde prevalece más estudiantes, que es en la sede de Bogotá. Sería de pronto compartir un Excel si alcanzo a encontrar los datos telefónicos y en tal caso, pues ustedes los telefónico y el correo electrónico con el que de pronto tengan tener algún contacto. A mí sí la experiencia sí me dice Luis y demás estudiantes que la colaboración, que la parte grupal, los trabajos son más nutridos. Sí se siente como la mano y el aporte de cada uno, el aporte académico de cada uno de ustedes. Entonces, pues si se puede, pues fantástico. Si no, pues hay un argumento que es el tema, pues el tema de que no, es que el grupo no alcanza ni siquiera 20 estudiantes, no alcanza porque son 17 estudiantes, listo.
Pero igual yo le voy a compartir una base de datos con la información de cada uno de ustedes, entonces pues ahí intercambiarán ahí, porque es que Luisa, por este medio ya que, mire, aquí estamos todos, no sé si Geraldine y Andrea, ojalá no estén escuchando, porque pues, pero igual somos muy pocos, para que de pronto aquí sea o se genere un espacio para intercambiar pues cierto interés, ¿cierto? Entonces me parece como lo más adecuado, entonces compartiré como esa basecita de datos con información básica, ¿cierto? Informativa de contacto que ustedes de pronto puedan de pronto intercambiar. Y así efectivamente Luisa y demás estudiantes, la actividad número 2 y la actividad número 2 y 4, el eje 2 y el eje 4 son de manera colaborativa. Listo. Bueno, entonces, Profe, por decirlo un momento, podría, con las compañeras que hay aquí presentes que no tengan grupo, podría conformar un grupo. como uno dice, Perfecto. Entonces, con las sí, de una. y el grupo, ¿me recuerdas por favor el número máximo de personas por grupo? Gracias. Serían, Luisa, serían tres personas. Perfecto, compañeras. Entonces les voy a dejar mi contacto por si alguna no tiene grupo y podamos conformar grupo. Muchas gracias. Vale, Luisa, muy gentil, sí, señor. Entonces, siempre Vale, bueno, entonces, como le decía anteriormente, le voy a compartir pantalla de la actividad. No sé si ya han visto la actividad, si la han repasado o no. No la han visto. Sí, señor. Yo estuve validando y leyendo acerca de la actividad número 2. Listo. Voy a procurar hacer el segundo encuentro el día lunes o el día, yo dije el día jueves, el día lunes o el día martes, listo. O sea, para también, Perfecto, profe. para de una vez, pues, eh, 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 como que dejar en claro el tema también colaborativo, el tema también grupal, ¿cierto? Y que después, a lo mejor algunos estudiantes el día lunes o el día martes se conecten, ¿cierto? Y, o sea, antes del próximo encuentro, sea lunes o sea martes, y le comparto la base de datos de ustedes para que, pues, el día que tengamos el encuentro, pues, ojalá encontremos ese mismo ánimo, ¿cierto? Que ha tenido Luisa, ¿cierto? Con los demás estudiantes, pues ella lo ha hecho de pronto un poquito más espontáneo aquí en este espacio, pero pues allá internamente ojalá se genere también pues ese dinamismo y hayan esas uniones también pues para que podamos hacer, vuelvo y repito, pues no tengo ningún inconveniente con, con que la actividad se haga de manera individual pero colaborativa. Siempre he denotado en las distintas instituciones que estoy, en los distintos cursos que hago, que realmente se nota realmente la postura, ¿cierto?, de cada uno de ustedes y los trabajos se vuelven más interesantes, ¿cierto? Se vuelven más interesantes. Entonces, bueno, ya tenemos un segundo aquí. ¿Me confirma si miran la pantalla? Sí, señor, perfecto. Entonces, mi indicación de las actividades. Como primera instancia, los invitamos a formar grupos de trabajo para el debate de 3 personas, ¿cierto? Aquí dicen lo que estamos diciendo. En los grupos conformados deben escoger un sector, ¿cierto? Con el cual estén relacionados y sean de su interés. La mayoría de los que están presentes pienso que hacen parte del área administrativa y del área financiera, ¿cierto? Todo este sector, ¿cierto? Ojalá se atrevan, ¿cierto? A mirar, ¿cierto? Otros sectores. Nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto se basa en la agroindustria, ¿cierto? En el tema de los alimentos, ¿cierto? Somos un país de campo. Pues ese sector también es interesante. El tema es la salud también, pues bueno, que miremos de pronto que ojeamos y que el diplomado también da como ese espacio, porque pues no estamos aquí tras una maestría o un posgrado que de pronto merece un poquito ahondar más, ¿cierto?, sobre algún tema de interés como tal. Entonces, qué bueno que tengamos ese atrevimiento y también miremos un poquito más, ¿cierto?, y aprendamos más de otros sectores que de pronto también nos llaman la atención. Por ejemplo,
yo me dedico a la administración de empresas, pero mi papá tiene un negocio de comida o tienen un taller de mecánico, no sé qué, ¿cierto? Entonces también, ellos también sería como, como que bueno lo mismo, ¿cierto? Es muy importante aquí continuando con la gramática del texto, de la guía dice, es muy importante esta primera decisión ya que este será el sector, ¿cierto? Este sector ya no lo podemos cambiar, ¿cierto? Si cogemos el sector de la salud, ese es el sector que nosotros vamos a trabajar en las siguientes fases o ejes, perdón, yo confundo a veces fases, porque, bueno, en la andina trabajan ejes, ¿cierto? En otro trabajan fases, ¿cierto? En otro son tareas, ¿cierto? Me refiero a universidades, es lo mismo, ¿cierto? Es el mismo sector que se va a trabajar, ¿cierto? En los posteriores ejes, ¿cierto? En el 3 y en el 4. La actividad evaluativa del eje 3, así como decía Luisa, estaban compartiendo, será de manera individual. Sin embargo, la del eje 4 será grupal y deberá realizarla en los mismos grupos seleccionados para esta actividad. Esto con el fin de llevar un hilo conductor en el proceso de aprendizaje para la aplicación y proposición de conocimiento adquirido. Mira, aquí a veces la guía nos da unas líneas, a veces nos orienta sobre una coherencia. En muchas ocasiones a veces no existe esa coherencia, porque a veces siempre se hacen los grupos y después se deshacen. No, profe, pero ya empezamos los tres, pero entonces ya la niña no aportó en esta actividad, lo vamos a hacer de manera individual, ¿cierto? Pues bueno, listo. Son a veces situaciones que se puedan presentar. Espero que en esta ocasión no se presente y creo que pues sería un poquito extraño observar una situación viendo que somos tan pocos estudiantes. Listo. Se puede escoger, por ejemplo, el sector salud, investigar los posibles impactos que éste tiene en el medio ambiente y cuáles son las normas que rigen su gestión. Bueno, ese es el referente al punto 2. Miren, estudiantes, porque es importante también la escogencia y la invitación y que nos arriesguemos también a mirar otros sectores. Porque, por ejemplo, si miramos el sector de alimentos tiene un sinnúmero de impactos, por ejemplo, ambiental y situaciones, ¿cierto?, que se prestan para el análisis, ¿cierto? Entonces, pues, qué bueno encontrar un nicho, ¿cierto? Un caldo de cultivo, ¿cierto? Realmente que nosotros nos podemos enriquecer de él. Entonces, pues, de ahí por eso también el tema del sector salud también es un sector bastante inquietante, ¿cierto? Para que miremos también el tema de los impactos ambientales. Listo. A veces los sectores administrativos, no estoy diciendo que no sean también interesantes, pero son actividades muy quietas, ¿cierto? No tan dinámicas, ¿cierto? Donde a veces tenemos que escudriñar un poco más para mirar dónde nosotros podemos coger alguna situación que se presente y analizar, ¿cierto? Por eso vuelvo y repito, que analicemos muy bien el sector que vayan a escoger. Listo. Los grupos de debate deben organizarse de tal manera que investiguen. Bueno, antes de continuar, igual nosotros tenemos unos medios, el foro y el correo, que bueno, generalmente el estudiante siempre le escribe a uno para decir, profe, ¿cuándo va a ser el próximo encuentro? ¿Cierto? Nos preocupamos básicamente por eso, ¿cierto? Aunque generalmente los encuentros, mire, quedan grabados, ¿cierto? Y hoy seguramente se los comparto. Listo, pero lo importante también es bueno que, profe, mire, que también hagamos sinergia y hasta qué punto también socialicemos un poco más el impacto que vayamos a escoger, ¿cierto? Que lo socialicemos nosotros también, estudiante tutor, ¿cierto? Que también hayan esas inquietudes, ¿cierto? Que también hayan esa retroalimentación. También es una parte también de la invitación, ¿listo? Vamos a esperar, voy a confirmar que sí. Bueno, me confirma si la grabación sí se está llevando a cabo. Sí, señor. Sí, gracias. Sí, profe, sí, señor. Vale, muy gentil. Vale. Entonces, el tercer punto dice, los grupos de debate deben organizarse de tal manera que investiguen acerca de los temas propuestos para la actividad previamente descrita, ¿cierto? Impactos ambientales, normas y leyes que regulen un sector de su elección. Bueno, esto es un poquito
ahí ya comenzamos como a masticar un poquito más el tema y también pues indicándole que cuando hablamos sobre este tema de impactos ambientales, a veces no sabemos cómo iniciar, ¿cierto? Y la parte, el paso cero o el paso uno, ¿cierto? Como lo queramos tomar, es la parte normativa, la parte legal, ¿cierto? A veces nosotros no somos muy dados, ¿cierto? Al tema de la lectura, ¿cierto? Entonces pues, organizarnos, ¿cierto? Un poco más. Eh, en otra entidad, en otra universidad, yo doy curso también de alimentos, por ejemplo, de manipulación de alimentos y ese tema, ¿cierto? Y a veces, ya uno tanto tiempo en la docencia, se ha dado cuenta que a veces eh, la línea, por ejemplo, la que yo, no quiere decir que el tema, el diseño curricular y la temática, ¿cierto? Que se debe impartir no se den, ¿cierto? Pero a veces también hay situaciones culturales, ¿cierto? Que a veces también afectan esos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, es importante, por ejemplo, el tema cultural, ¿cierto? Si no leemos, ¿cierto? Si no somos eh, eh, muy raquíticos, ¿cierto? Para el tema de la lectura, difícilmente creo yo que vamos a leer 2, 3 páginas normativas porque el artículo cuarto, ¿cierto? El parágrafo quinto nos indica sobre este punto, entonces pues ahí nos quedamos, no lo entendemos y pues bueno, entonces es importante que ese es el paso cero, ¿cierto? El tema legal. Con el tema legal nosotros ya pues vamos desocupando, ¿cierto? O aproximándonos, ¿cierto? A lo que nos pide aquí la actividad, ¿cierto? Ahí, a eso es que nosotros le tenemos que aportar, ¿cierto? A qué es lo que dicen las normas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ampara? Y basado en eso, pues nosotros podemos, pues, por ejemplo, una línea filosófica de egoísmo y bueno, y en fin, de ese tema podemos debatir, ¿cierto? Y sacar unas posturas críticas sobre las situaciones ambientales que pasan en nuestro país. Y de ahí, por eso que digo, cuando hacemos esos debates grupales, ¿cierto? Pues generamos unos trabajos interesantes. Listo. Cuarto punto dice, exponer los resultados de las investigaciones individuales o posturas individuales, ¿cierto? Debatir por qué piensan si se deben considerar o no los impactos descritos y cuáles son sus principales consecuencias. Para los impactos investigados deben exponer cuáles son las normas y leyes más relevantes para mitigar las consecuencias negativas que estos impactos pueden llegar a tener. Obviamente, si nosotros vamos a mirar las causas y las consecuencias de esos impactos ambientales, nosotros buscamos pues ahí la biblioteca Google y ahí nos va a dar un sinnúmero de causas y consecuencias de esos impactos ambientales. Qué bueno nosotros depurar, ¿cierto? Escoger y quedarnos de esas 50.000 causas y efectos, quedando con unas 10, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros para hacer ese proceso de depuración, pues tenemos que, pues, qué bueno entrar en el debate, ¿cierto? En ese conversatorio, ¿cierto? Masticar muy a letra, ¿cierto? Cada uno de esos y decir, pues, cuáles son realmente esas causas y efectos que nosotros, pues, necesitamos saber, ¿listo? El quinto punto dice, cada intervención debe tener máximo 250 caracteres para hacer una discusión fluida. Debe hacer mínimo 6 intervenciones por estudiante. Listo. Entonces, cuando dice cada intervención debe tener 250 caracteres para hacer una discusión fluida, debe hacer mínimo 6 intervenciones por estudiante del profesor y cómo nosotros evidenciamos eso en el trabajo. Eso se evidencia por medio de pantallazos, ¿cierto? Esa intervención, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer esa intervención? Por medio de ese foro de discusión que permite aquí el campus del diplomado. Listo. Y el último punto, según las conclusiones a las que lleguen, los estudiantes deben elaborar la construcción colectiva en un entregable que contenga los resultados de su debate citando la fuente de investigación con la norma APA. A veces a estas alturas, ya nosotros casi profesionales, ¿cierto? Profesionales, porque también a veces tiene estudiantes de especialización o de maestría. Ve caso de que hay estudiantes que estamos faltos, ¿cierto? De aplicar las normas, ¿cierto? Que es algo, pues,
más, no debería darle como tanto tinta, ¿cierto? A esta parte, pero a veces unos trabajos que realmente de la presentación generan como ese distanciamiento de parte del tutor para realmente hacer una evaluación constructiva al estudiante. Entonces, este es un punto que ya, como está aquí, ¿cierto? En esta línea jerárquica, está en el sexto lugar, ¿cierto? El mapa ya es un apunte más, ¿cierto? Entonces, trabajo que realmente están cumpliendo con estos, con esta parte normativa, ¿cierto? La séptima. Entonces, Profe, qué pena, sí, señora. qué pena si yo tengo una pregunta, lo que pasa es que no me queda claro el punto 5. Sí, el No 5, entiendo el cómo, 5, sí, sí, señor, no entiendo el tema de las intervenciones, si sí. se deben hacer en el foro o se hace en un Word compartido, no entiendo ese punto. En un juego compartido no. El único canal que nosotros aquí utilizamos institucional sería el foro de discusión. Entonces, ojalá pues puedan llegar a un acuerdo, ¿cierto? Entonces, Laura, Paulina y Pedro, ¿cierto? Pues intercambian pues o debaten, ¿cierto? Sobre un sector, ¿cierto? Sobre las causas y consecuencias, ¿cierto? Sobre ese impacto ambiental y esas intervenciones, ¿cierto? Esas intervenciones que hagan en el foro de discusión, ¿cierto? Le toman pantallazo, ¿cierto? Y esos pantallazos son los que lo van a colocar en el Word, ¿cierto? En el trabajo ya, o en el entregable como tal, ¿vale? Sí, ahora sí. Perfecto. Y después de eso es donde sacamos un tema de conclusiones que es lo que complementaría el trabajo, ¿verdad? Eh, eh, las conclusiones, Ok, perfecto, profe, gracias. vale, sí, señor. Bueno, eso básicamente, miren las indicaciones de actividad, ¿cierto? Es algo muy sencillo. Es más, cuando nosotros leemos aquí, miramos más que todo que esto va contextualizado, ¿cierto? A una problemática ambiental, a un sector como tal. Listo, eso básicamente es eso. Entonces, llenarnos de argumentos, ¿cierto? Llenarnos realmente como de esas bases sólidas, ¿cierto? Es que, ¿qué es lo que de pronto aquí, de pronto, en qué fallamos nosotros como estudiantes, que realmente no tenemos ese espacio, ese encuentro, así como nosotros tenemos aquí este encuentro tutor-estudiante, que lo tengan ustedes, ¿cierto? Con cada uno, saquen sus 30 minuticos, ¿cierto? Y lo hagan con sus compañeros, bueno, que piensan de- 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 del sector salud, del manejo de los residuos peligrosos, cuáles son sus causas, cuál es el origen, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Listo. Entonces, mire, yo primero inicialmente quería compartir el, ¿qué? el, la guía, ¿cierto? Para que tengamos una mejor comprensión, para evitar el menor número como de dudas o de inquietudes, ¿cierto? Como tal. Entonces, por favor, ahora sí, miren esta nueva presentación. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Donde dice tema actividad evaluativa eje 2. Sí, señor, una verdecita. Bueno, vale, muchísimas gracias. Entonces, miren, algo importante que tenemos que tener en cuenta es la fecha de la entrega, estudiantes. Fecha de entrega de este eje que se llama sostenibilidad empresarial es hasta el día 8 de diciembre. Las entregas se hacen los días lunes, listo. Hasta el 8 de diciembre, 8 de diciembre, listo. Para que la tengamos entonces ahí presente. La última actividad, ¿cierto? La del eje 4, ¿cierto? Es la que nosotros tenemos ahí como ese pequeño receso, ¿cierto? Que hasta enero, ¿cierto? Todavía no tengo presente la fecha como tal. Pero la última es que sí sé que la última actividad se tiene que entregar hasta el día 9 de febrero, ¿cierto? Pero pues ahí la tercera actividad
va hasta el día 22 de diciembre, ¿cierto? Entonces ahorita entregamos la del eje 2 hasta el 8 de diciembre, la del eje 3, ¿cierto? Hasta el 22 de diciembre. Hasta el 22 de diciembre, ahí como se dice, llega Navidad, descansamos, ¿cierto? Podemos encontrarnos en enero, ¿cierto? Que esta información obviamente yo se la voy a estar comunicando así como se la venía comunicando, ¿cierto? Por correo electrónico y por favor, ¿cierto? Para entregar la última actividad hasta el día 9 de febrero. Listo, vale, para que tengamos realmente presente esta fecha. Listo. De ahí pues la importancia de que estén presentes también en los encuentros. Para que tengan pues tema que es esa fecha. Listo. Bueno. Entonces, entonces, un momentico, la presentación se me fue. Listo. Bueno, entonces, mire, el objetivo de la actividad: investigar acerca de los impactos ambientales de un sector productivo, escogido por grupos conformados por los estudiantes y discutido. Adicionalmente, investigar acerca de las normas y leyes que hagan referencia a la ejecución social y ambiental para regular estos impactos. Llegar a la constitución colectiva de un entidad que exponga el acuerdo final al que lleguen los grupos acerca de los impactos ambientales a afrontar y las normas y medidas más representativas y efectivas para regular. Entonces, fíjense que esto básicamente es lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Aquí un saludo de bienvenida. La norma ISO. Miren, una cosita para no llegar a confundirlo. Aquí ya empezamos a hacer una presentación que está haciendo aquí el tutor, ¿cierto? Contextualizando la actividad como tal. Lo que deben hacer es lo que yo leí anteriormente. Aquí solamente es algo que contextualizamos, ¿cierto? Con el tema ambiental, ¿cierto? Ya metiéndonos como en este tema, ¿cierto? En el tema ya del diplomado de sostenibilidad y competitividad y a lo que solicita la guía como tal. Sabemos que la norma ISO 14001 es la norma ambiental que ayuda a las organizaciones a controlar su impacto ambiental y lograr pues un crecimiento sostenible desde hace muchos años, ¿cierto? Todos los habitantes del planeta se han preocupado más del calentamiento global. Es más, si de pronto algunos de ustedes estuvieron en los encuentros anteriores o escucharon la grabación del encuentro, estuvimos hablando de la resolución de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Que está asociado con la familia ISO, que es la ISO 26000, ¿cierto? Que es como la norma, ¿cierto? La familia, ¿cierto? De calidad, ¿cierto? Que nosotros pues podemos asociar como la parte más idónea, ¿cierto? Que puede cumplir una empresa, porque hay otras normas indexadas, ¿cierto? A temas, ¿cierto? Que realmente pues solamente la aplican ciertos países, otros países como nosotros en Colombia adoptamos, ¿cierto? Pero que realmente no tienen ninguna validez como tal, ¿cierto? Pero que tienen un criterio pues propio, ¿cierto? Que cuando nosotros lo llevamos a cabo en las empresas, ¿cierto? Pues va a tener un impacto positivo porque pues tienen unos orígenes científicos que los avalan, ¿cierto? Y que validan realmente su proceso. Listo. Bueno, la norma ISO 14001 tiene una estructura donde tiene un alcance, ¿cierto? La estructura basada en PHBA, digo que eso lo han escuchado. Bueno, sí han intervenido en procesos de calidad, ¿cierto? Que es planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Esto básicamente en toda, de la ISO 9000, ¿cierto? Se lleva a cabo, ¿cierto? Este tipo de estructura, ¿cierto? Basado en este sitio, ¿cierto? La matriz DOFA, ¿cierto? Miren el tema de edad. ¿Cómo ustedes pueden debatir? Estos son, por ejemplo, de sectores, ¿cierto? Que yo venía. Luego digo que estamos aquí contextualizando. Tomamos el sector salud. Qué bueno que ustedes como grupo hagan un estudiante, no, un estudiante que tome la iniciativa. Esto es como cuando yo llego a un examen o llego a un tema o a un debate, llego a algo, ¿cierto?
en el momento en que me den la palabra, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que yo voy a comentar? ¿Cierto? Generalmente cuando llegamos a eso, llegamos muchas veces, llegamos a este encuentro y no tenemos ni siquiera la guía a la mano, ¿cierto? Llegamos solamente con los pensamientos limitados, ¿cierto? De lo que por ahí percibimos, ¿cierto? Pero realmente qué bueno tener una investigación, un saber previo, no tan profundo, ¿cierto? Pero un DOFA, que es algo sencillo, ¿cierto? Pues podemos ya comenzar como a debatir, ¿cierto? Un poco más seriamente. Entonces, por ejemplo, aquí en el sector de salud, pues uno ve oportunidades, ¿cierto? Demanda de servicio, adecuada accesibilidad, ¿cierto? Nosotros, los lados positivos, ¿cierto? Como oportunidad y fortaleza, pues generalmente siempre lo dejamos quieto, ¿cierto? Como suficiencia financiera, tecnología vanguardista, pero lo que son las situaciones negativas, ¿cierto? Debilidades o amenazas es las que se prestan para el debate, ¿cierto? Entonces, amenaza, ¿cierto? El sector salud, ¿cierto? Amplia competencia, ¿cierto? Vemos muchas IPS, ¿cierto? Ubicación geográfica, ¿cierto? Es una debilidad. Zona de la Orinoquía, ¿cierto? Que representa Orinoquía y Amazonía, ¿cierto? Que son el 40% de la región, ¿cierto? De la geografía, ¿cierto? De la región, de la cobertura, ¿cierto? Regional de nuestro país, ¿cierto? Entonces, fíjense que, y zonas, ¿cierto? Esas zonas indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿quién hasta en esa zona que no son urbanas, ¿cierto? Entonces, pues, hay deficiencia. Y ya de por sí, ¿cierto? Hay deficiencia, ¿cierto? En zonas urbanas, ¿cierto? Con el tema de la cobertura. Entonces, fíjense que eso son temas, ¿cierto? Para debatir, muy interesante. Deficiente apoyo logístico, ¿cierto? Mercadeo insuficiente. Deficiente seguimiento a los programas, ¿cierto? Son una debilidad del sector salud. Bueno, aquí miren, interacción del sector salud con el medio ambiente, miren, emisiones, miren, el hospital genera emisiones, ruidos, insumos para actividades asistenciales y administrativas, vertidos o vertimientos, ¿cierto? Cuando hablamos de vertimiento, hablamos de esas aguas. Sabemos que las aguas, hay dos tipos de agua, ¿cierto? La agua que se produce propia de un proceso operativo, ¿cierto? Y la otra son procesos de aseo, ¿cierto? Entonces, pues, son todas esas aguas, qué tipo de tratamiento, si tienen pestas, ¿cierto? Si tienen plantas de tratamiento, ¿cierto? ¿A dónde lo llevan? ¿Cierto? Ese es un impacto negativo que generalmente se da en todas las industrias. Pero fíjense que cuál es la causa. La causa que un estudiante puede analizar es que, oye, el agua que nosotros, primero entender bueno, vamos a meter un poquito aquí en debate, hagamos aquí como si estuviéramos aquí. Ustedes piensan que el agua, ¿qué piensan del tema del saneamiento básico? El agua que se, que se ofrece aquí en nuestro país, en Colombia. No es la parte doméstica que también pues lo podemos incluir, ¿cierto? Pero aquí como como es para el sector empresarial, ¿cierto? Para la industria. ¿Qué piensan? Que el agua es potable. ¿Qué es el agua potable para nosotros? Hablando un poquito de saneamiento básico. Miren, ¿qué piensan que el agua que nos ofrecen aquí las entidades públicas es potable o no? ¿Y qué es agua potable? Alguien que de pronto quiera. Es aquí, es debatir. Aquí no es un tema de. Es como para que debatir. Para que rompamos el hielo ahí un poquito. Porque es que hay muchos temas. Es que cuando yo digo, cuando vayan a tomar los impactos ambientales, vuelvo y digo, hay 50.000. Y a veces cogen 10 y bueno, a veces bueno, esos 10 ya toca, pero dejaron por fuera muchísimo más importante, ¿cierto? Porque de pronto no tenemos el tiempo, la capacidad de análisis, la investigación exhaustiva necesaria realmente para unos dictámenes un poquito más serios, ¿cierto? Y la escogencia sea un poquito más propia, ¿cierto? A ese sector que nos toca. ¿Qué piensan? Es más, mire, yo puedo empezar con el tema del debate y decir, oiga, si aquí en Colombia existiera agua potable, para eso no existiera negocios o vendieran agua envasada, o sí, porque aquí se comercializa el agua envasada, agua en botellón.
Pero obviamente. yo creo que ahí no tiene mucho que ver porque igual en muchos países europeos y en Estados Unidos también existe agua potable, pero de todos modos se comercializa. Sí, Yo pienso que el problema del agua potable y el saneamiento básico está más en cuál es la responsabilidad de las empresas frente a los desechos que ellos están haciendo y cómo están ellos aportando al tratamiento. Porque, por ejemplo, aquí en Bogotá tuvimos un problema a inicios del año difícil donde nos quedábamos sin agua, donde teníamos algún racionamiento por tema de escasez de agua y los que más estábamos afectados éramos las personas naturales cuando las empresas que son las que más contaminan y las que más gastan no estaban haciendo mucho. Entonces yo creo que ahí hay que es fortalecer un poco el tema legislativo frente a lo que están haciendo las empresas, el uso y el uso, el aprovechamiento y el cuidado del agua. sí. Bien, ¿no? Pero qué hace el ciudadano? Porque es que siempre le dejamos las situaciones es al Estado. Sí, yo vivo aquí ya a la hora, ya el próximo me encuentro, yo siempre con el tema, pero o sea, entonces, eduquemos al ciudadano. ¿Y qué pasa con el ciudadano? El ciudadano es que tomamos el tema ambiental, saque una bolsita, la mascota hace sus necesidades, si los que los recogen. Y eso que solamente estamos hablando de Bogotá, Laura, pero si echamos una mirada, porque es que ese es el tema a veces también del debate. Mire que es como un tema de debatir. Yo no quiero como andar el tema, porque aquí ya se nos va el tiempo, ¿cierto? Pero miren, si uno va al Chocó, la Guajira, el Amazonas, ¿cómo será el tema de las necesidades básicas insatisfechas? ¿Cierto? ¿Mm? Como ciudadanos, ¿qué cultura ciudadana hay para el juego del agua? ¿Mm? Ah, de la lavadora, reciclar por aquí dos, tres cositas, o sea, ¿qué otras medidas se toman? La gente sí sabe, la gente sí se inquieta realmente por el tema del manejo ambiental. La gente sí entiende que, por ejemplo, si tiene un negocio de empanada, el acueducto mal o bien le llega un agua aceptable. Porque es que ni siquiera tenemos el concepto, Laura y demás estudiantes, que es el agua potable, que es la pregunta que yo vuelvo a ella a señalar. ¿Cierto? Hasta para el consumo humano. Esa es la respuesta promedio de las personas, ¿cierto? ¿Mm? Y ya, ¿cierto? Pero cuando entendemos realmente, oiga, que es finito, que se acaba, que en 50 años, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? Esas son las reflexiones realmente que deberían ser de interés e importantes para uno tener en cuenta. Nosotros como ciudadanos, nos quedamos que el Estado siempre nos solucione las cosas y nosotros como comunidad, y yo lo decía en los anteriores encuentros, y nosotros bueno, nosotros no somos grandes agentes de cambio, ¿cierto? Pero digo que en nuestro círculo cercano, familiar, ¿cierto? Si la Constitución, ¿cierto? Si la democracia siempre llama a eso, ¿cierto? Que las sociedades, ¿cierto? Se parten de esos orígenes, ¿cierto? Familiares, ¿cierto? Pues entonces hay cultura, porque es que cuando hay una problemática, en este caso ambiental o de otro caso social, lo que sea, la respuesta siempre es tratar de que eduquen a la gente, eduquen, vayan y pasen, ¿cierto? Y eduquen y enseñen, ¿cierto? Y pasen en una cantidad, pero hasta qué punto realmente eso hace un impacto positivo y un eco, ¿cierto? Para que de pronto nosotros tengamos, porque pues, uno lo que ve, pues, sigue pasando más de lo mismo, ¿cierto? Bueno, sí, pasó aquí, un razonamiento aquí en Bogotá, ¿cierto? Del agua, ¿cierto? Pero pues ninguno, yo creo que la mayoría de nosotros ciudadanos nunca tuvo también, oiga, o sea, ¿cómo nos vamos a levantar diariamente pensando de que el agua ahí la tenemos ahí y nunca se va a acabar? O sea, nadie se despierta en decir, no, nosotros hermano, vamos el agua lluvia, vamos a algún tipo de tratamiento, vamos a dar otro tipo de manejo, no, nada, siempre, no, ahí llega, está ahí, el Estado ya soluciona, ¿cierto? Es como cuando nosotros somos padres de familia, y no, el niño sabe. Ah, no, mi papá, no, eso tiene cómo pagar el colegio, yo no me preocupo. Y así pasamos, ¿cierto? Nunca nos detenemos, ¿cierto? Nunca caemos en cuenta de las situaciones realmente, ¿cierto? Entonces, eh, 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 bueno, descargamos, ¿cierto? Las problemáticas, ¿cierto?
en otros sectores. Listo, pues eso. Pero igual aquí lo que estamos hablando, esto, aquí me salió un poquito el tema. Estos son, ojalá, el tipo de debate que debería tener ustedes, ¿cierto? Como grupo, ¿cierto? Y a partir de ello, pues generar unas causas y unas consecuencias de impacto ambiental de ese sector que ustedes, pues, escojan, ¿cierto? Listo. Eso era como un poquito eso, como para partir, ¿cierto? Entonces, el hospital, mire, vertimiento. Desecho. Es que mire, es que yo digo una cosa o pienso una cosa. El acueducto mal o bien da un agua en condiciones aceptables. Y la señora que vende empanadas se la devuelve totalmente sucia al acueducto. No hay un tipo de tratamiento previo. ¿Mm? Entonces yo digo, oye, si yo recibo un servicio como tal, yo medianamente debería hacer de como un tipo, al menos tener sentido común de hacerle un tipo de manejo a ese tipo de agua. ¿Cierto? No, yo la mando totalmente sucia ya. ¿Cierto? Pero hasta qué punto entendemos que solamente qué tipo de tratamiento nosotros manejamos aquí, porque aquí utilizamos todavía cloro, ¿cierto? Que son agentes peligrosos, ¿cierto? Tóxicos, cancerígenos, ¿cierto? Para el tipo de desinfección, ¿cierto? Cuando hacemos tratamiento también químico, la, qué tipo de empresas todavía manejan PETA, ¿cierto? Realmente están vigiladas por el DAMA, ¿cierto? Por la Secretaría. Bueno, servicio de diagnóstico y tratamiento de pacientes. Bueno, estas son algunas interacciones que tienen el sector salud, como teniendo un ejemplo y como que ustedes lo miran como opción, no aquí estamos haciendo algo de imposición, ¿cierto? Aquí solamente estamos volviendo a contextualizando un poco de lo que nos dice. La actividad, los mayores impactos, miren, los mayores impactos ambientales que tienen los hospitales, residuos hospitalarios, utilización de incineradores de residuos hospitalarios, liberación de fármacos no metabolizados, utilización de fuentes de mercurio en dispositivos en dispositivos médicos como termómetros, ¿cierto? Reactivos de laboratorio, bueno, en fin, tiene un sinnúmero de impactos peligrosos, ¿cierto? Mire, cómo luego se pueden clasificar esos desechos, residuos generales, residuos de patología, residuos infecciosos, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí, cuando comenzamos de pronto a desmenuzar un poquito más, ¿cierto? Este sector, ¿cierto? El cortopunzante, ¿cierto? Residuos farmacéuticos, residuos químicos, ¿cierto? Tipo de desecho de los servicios hospitalarios, ¿cierto? Los sólidos infecciosos, los microbiológicos, los desechables, los cortopunzantes. Entonces, es como eso, mire, parte del análisis es esto. Por eso yo decía, oiga, sacamos también de nuestro estado de confort. Bueno, yo pertenezco a mi área administrativa. Soy administrador de empresas, soy justo administrador de empresas. Oiga, me voy a lanzar también a mirar un poco, a echar la hoja. Pero también es válido si conocemos el sector producto financiero y miramos también cuáles son los posibles impactos ambientales que pueden, también es válido y bienvenido, ¿cierto? Sino que es como vuelvo y digo, cuando yo asocio eso con la parte de salir del confort también, de que hasta que no sepamos una situación, una emergencia, ¿cierto? La pandemia fue un ejemplo de eso, ¿cierto? No estamos preparados, ni nosotros, ni la humanidad, ni los gobiernos, ¿cierto? Porque pensamos que pues, y entonces ahí hicimos reflexiones, ¿cierto? Que cualquier cosa, no somos variables, ¿cierto? A una sola situación que se presente, ¿cierto? Porque pues pensamos que nosotros somos los dueños, ¿cierto? Y tenemos el control de todo. Y nos damos cuenta que a veces situaciones como eso, como eso, lo que pasó aquí, un razonamiento, por ejemplo, de algo tan sencillo. Es más, quedamos 3 días, no pasa el tema de los servicios públicos, las basuras, ¿cierto? Y se vuelve un tema, una problemática de salud pública incontrolable, ¿cierto? Porque pensamos que siempre que la basura tiene que pasar, ¿cierto? Tiene que hacer el tema del servicio del aseo, ¿cierto? Porque por eso yo pago el aseo, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver qué más sectores aquí. Yo creo que aquí ya tenemos suficiente información. Yo la vez pasada les compartí la presentación. Bueno, mire, valores de emisiones, miren los valores de emisiones en toneladas por año del Servicio de Salud. Que esto ya es, tiene tiempito.
Pero aquí yo me quedo con estos indicadores. Mire, consumo de electricidad, ¿cierto? Esos indicadores, ¿cierto? Expresado en kilowatt cama día, ¿cierto? Consumo de agua, consumo de combustible, ¿cierto? Generación de residuos médicos, ¿cierto? Expresado como expresado en unidades de kilogramos camas día, ¿cierto? Bueno, ese fue un ejemplo del sector de salud. Otro ejemplo del sector de alimentos, que es un sector, pues yo tengo algo de experiencia en eso por mi formación, ¿cierto? Yo soy ingeniero de alimentos. Entonces, mire, sector de alimentos, política ambiental, intenciones y principios del desempeño ambiental, estructuras de acción para establecer objetivos y metas, compromiso de la prevención de la contaminación, cumplimiento también de la legislación ambiental y mejora continua. Matriz, y mire que aquí vamos, matriz, método con eso. Ojalá algunos de los estudiantes que estamos aquí presentes se ha llegado un poquito más a conocer, porque como nosotros, después de todo, hacer un análisis de impacto ambiental, cómo vamos a cuantificar, aunque aquí solamente hacemos un análisis cualitativo, ¿cierto? Hasta de observación, porque cuando ya vamos a cuantificar este tema, ya vamos un poquito más de tiempo. La actividad de estudiantes no le piden que hagan este tipo de método, otro tipo de metodología, ¿cierto? Hay otra de Leopold también, ¿cierto? Y esto de conocer es la simple, ¿cierto? Porque hay una que es más compleja, ¿cierto? Donde pues tenemos un poquito más los impactos ambientales, ¿cierto? Entonces, tienes ocho factores, ¿cierto? Intensidad, momento de visibilidad, acumulación, periodicidad, extorsión, persistencia, sinergia, efecto de cooperabilidad. Estos estudiantes, este es como para darle como un poquito un poquito como de luces, porque pues, sí, profe, hablamos de caos y efecto y válido, ¿cierto? Hicimos el entregable, está bien válido, hicieron un análisis DOFO, hicieron su cuadro, muy bien, perfecto. Pero solamente nos quedamos ahí, ¿cierto? Nos quedamos cojos, ¿cierto? Cuando nosotros realmente vamos un poquito más allá, ¿cierto? Pues la mirada, ¿cierto? ¿De qué punto estos tipos de impactos ambientales afectan una comunidad? Por ejemplo, un ecosistema cerca del río Magdalena, ¿cierto? Ese tipo de población, la erosión, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Bogotá, estamos a 2 horas y 45. Cuando yo llegué hace 30 años en Bogotá, uno duraba 7, 8 horas de aquí a Villavicencio, Bogotá, Villavicencio, duraba uno de Yomás a Villavicencio, hora y 15, hora y media me he echado yo, ¿cierto? Entonces, pero acá en detrimento de qué, de las villas de qué, ¿cierto? Cada vez que hay afectaciones naturales, ¿cierto? En esa vía, ¿cierto? En procura de qué, ¿cierto? De que obviamente es una despensa agropecuaria, ¿cierto? Porque pues, todo el tema de los plátanos, yuca, sobre todo maíz, ¿cierto? Llega de esa región, ¿cierto? Aquí a la mayorista, ¿cierto? A Corabasto, ¿cierto? Pero pues, ¿cuáles son las consecuencias ambientales, ¿cierto? La erosión, ¿cierto? Que sí va en esa situación, que muchas veces nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Eso es lo que yo comentaba anteriormente cuando Laura decía. Nos vivimos en un estado de que pues no nos detenemos ahí, a no que nos llegue los alimentos, la comida, y somos a veces espectadores de las situaciones que a veces suceden, ¿cierto? Hasta que realmente pues un día de esto realmente hay una calamidad. Ya ha existido, ¿cierto? En Guayabetá ya han habido situaciones, afectaciones que muchas veces ni siquiera tenemos una postura crítica un poquito más allá del tema ambiental, ¿cierto? Porque se hacen vías, pero ¿a causa de qué? ¿Cierto? Yo vuelvo y digo, en las anteriores, en una anterior también, encuentro le dije, hay municipios que las multinacionales están presentes, ¿cierto? Y el único impacto positivo social es que generan empleo, ¿cierto? A la comunidad, pero que uno ve esos municipios realmente desiertos, ¿cierto? Que uno no ve ningún avance económico, ¿cierto? O de los que están aquí presentes, de pronto me dirán, de pronto sí, porque uno también está abierto a la duda y a equivocarse, ¿cierto? Porque pues eso tenemos que partir de ahí. Pero de pronto algunos que ustedes me digan que de alguna de las explotaciones de recursos
De lo que eso hay una contradicción, porque donde vemos que donde hay mayor recursos son en los países pobres, ¿cierto? Porque en África, ¿cierto? Cada vez la pobreza se hunde más en la pobreza. Pero, pero no yéndonos tanto, que quedamos aquí en la parte local de nuestro país. ¿Qué municipio de pronto ustedes conocen aquí en Colombia donde sea fructífero, ¿cierto? Donde haya explotación, ¿cierto? Y uno vea que realmente, pues, regiones que realmente, pues, sean pujantes, que sean una economía sostenible, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí estamos cerca de Puerto Gaitán, Puerto Gaitán, ¿cierto? Protección Ecopetrol y todo, y uno va a Puerto Gaitán y eso es caro, ¿cierto? Ahí te da hospedarse en un hotel más caro, porque pues, ya se volvió zona petróleo. Entonces, zona que realmente, pues, uno vea que yo ayer la vez pasada con explotación del carbón que se hace en un municipio del Cesar, ¿cierto? O sea, las aguas de Ibirico, ¿cierto? Babón son municipios realmente donde, pues, el avance económico político, ¿cierto? Pues, obviamente algún concepto, algún criterio, ¿cierto? Dirá, bueno, los gobiernos locales, ¿cierto? Pues lo que pasa en nuestro o hace parte de nuestro lenguaje coloquial, ¿cierto? Que los gobiernos, pues, se embolsillen, ¿cierto? Los recursos, ¿cierto? Pero hasta qué punto, pues, también son cómplices, ¿cierto? De que lleguen las multinacionales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra postura particular o ciudadana, ¿cierto? Ante esta situación. Entonces, esas son las posturas que nosotros, pues, tenemos que llevar a cabo. Listo, chicos. Entonces, eso hasta el momento como para no darle como tanta cosa, porque son temas realmente que ameritan un poquito más análisis, pero igual, ¿qué piensan, qué pensamos sobre estos temas, cierto? Vuelvo y digo, aquí esta última presentación es un tema para que nosotros nos vayamos a entrarnos un poquito más al tema. Yo por eso desde el primer día yo le dije a ustedes, bueno, hice una pequeña presentación, ¿cierto? Cuál era su formación, su modalidad y cuál había sido el motivo. El motivo, mire, esa es una causa, el motivo de escoger este diplomado, ¿cierto? Algunos porque pues sí les interesa, pero también como algo novedoso, ¿cierto? Mirando esta línea del tema ambiental. Entonces ahora sí, soy todo oído, cuéntame. Ahora son ustedes los que tienen el micrófono. No me asusten, ya se me fueron. Profe, buenas noches. No, sino que yo había levantado la mano, pero entonces realizo la intervención así. Profe, entonces elegimos el sector como tal que sea productivo, ¿cierto? Según lo que más o menos me contextualicé, es que tenga licencia P, aunque volvemos a lo mismo que tú dijiste, los sectores más explotados, si bien es cierto que tienen licencias ambientales, como se presume y que hay tanta corrupción, justamente pasa lo que tú dices, que el desarrollo es bastante complicado porque finalmente los recursos no se destinan para mejorar las calidades de vida de las comunidades. En cuanto a lo del agua potable, empresas públicas en Antioquia efectivamente sí oferta agua potable, pero solamente en el Valle de Aburrá, a diferencia de otros municipios como Urabá, porque aquí se clasifica en varias regiones, y hay otros municipios que la superintendencia de agua potable y saneamiento básico ni siquiera cumplen con las calidades porque ellos por obligación tienen que mandar a los municipios unas muestras donde se mide la calidad del agua y la mayoría no cumplen, solamente algunos. Y a nivel nacional sí es demasiado complicado porque hay gente que ni siquiera tiene acceso al agua, ni siquiera si sea potable, no tienen acceso al agua. Hay departamentos demasiado abandonados de intervención del Estado y ni siquiera tienen acceso al agua por acueducto. Los acueductos no cumplen con la regulación y las comunidades simplemente siguen sosteniéndose así porque los recursos realmente no se invierten para lo que es.
Y si la gente toma agua, la compran por comodidad, pero en realidad hay algunas partes donde sí se oferta y falta mucha credibilidad de que efectivamente el agua sea potable. Es por eso el gran consumo masivo del agua en el tarrito, no hay la conciencia y en muchas partes es porque no realmente los municipios, no, el Estado no garantiza que realmente esa agua cumpla con el estándar de calidad que sigue la superintendencia de agua potable y saneamiento básico y en los departamentos sería salud y protección social. Muy bien. Yo laboré en salud pública, laboratorio de salud pública, y a veces se mandaban a hacer el análisis, la muestra, análisis de muestra, de agua y de alimentos, y los laboratorios, los reactivos estaban vencidos, porque es un tema también de contratación y licitación. Y a veces se desconoce eso. Entonces a veces hacemos un trabajo o desarrollamos algo bajo la teoría, ¿cierto? Por eso es que estos temas son interesantes que pues los conozcamos, ¿cierto? Pero vuelvo y digo que bueno también que nosotros nadie queremos, ¿cierto? A conocer, por ejemplo, usted, Luisa, ha hablado sobre el tema sobre un sector productivo, ¿cierto? Un sector de dinámico, ¿cierto? Pero también pues conociendo realmente las realidades que suceden, ¿cierto? Es más, mire, algo tan elemental, aquí se lo voy a, no sé, me dirán, profe, estoy equivocado, algo tan elemental. La gente coloca un ozonizador de la vaquita de su manchita en el lavaplato, ¿cierto? Y solamente, entonces, porque ahí, entonces, esa agua la consumimos, el agua de la vaquita. Y pensamos que el agua, porque tenemos esa vaquita ahí, un ozonizador, que a veces ni siquiera falta de mantenimiento, porque bueno, pero digamos que está trabajando bien, que bueno, digamos que lleva al menos 15 días, mira, porque ya después de 6 meses debería tener otro concepto de parte de una persona. Pensamos que es agua potable. Algo tan elemental como eso. Es que cuando yo digo que nuestra falta de conocimiento a veces. Entonces, ¿qué es el agua potable? Vuelvo y digo, aquí pues al fin y al cabo, nadie me contestó qué es el agua potable, ¿cierto? Pues el agua potable tiene que tener tres características, la física, la química y la biológica. Química, que te libre de sabores indeseables, sabor, porque el agua tiene sabor, tiene color. Pues la veamos, porque uno pregunta qué color y transparente. El agua tiene color, ¿cierto? El agua, el método fotométrico, pues, lo miremos, ¿cierto? Bueno, y tiene todo, porque es un alimento también, ¿cierto? Es del subsuelo, entonces tiene propiedades químicas, ¿cierto? Todos esos metales pesados, mercurio, y tiene el tema microbiológico. Entonces nosotros con el ozono solamente lo único que estamos eliminando es bacterias. Entonces solamente el tratamiento con la vaquita, que lo único que hace es un tratamiento parcial. Pero la gente, el ciudadano común, piensa que es agua potable, porque ni siquiera tenemos ese conocimiento suficiente de entender que no es totalmente potable. Y vamos. Es más, yo a veces edito los cursos y la gente, a veces tenemos en el chi, es que a veces en el chi nosotros a veces no, oiga, no nos sacudimos, no tenemos una sacudida mental de análisis, ¿sí? Oiga, el agua, a veces el agua hervida, por ejemplo, el agua hervida, que eso viene desde antaño, de nuestros abuelos, que son más inquietos, o sea, porque no había tanta televisión, ni tanto TikTok, ni tanta cosa hoy en día. Entonces ellos ponían como la mente más despierta, no sé, pienso yo. Entonces entonces aquí, yo a veces pregunto, bueno, y el agua hervida, por ejemplo, que caliente, solamente estoy eliminando bacterias, yo le definí que es agua potable, ¿cierto? Solamente elimino bacterias, ¿cierto? Coliforme fecal y todo ese tema. Entonces solamente caliento el agua. Y dígame que el agua hervida, ¿qué sabor satisfactorio tiene? Es una agua que sabe aluminio, agua que no tiene un sabor indeseable. Y aún así, algunas personas me dicen, profe, no es una agua que me sabe bien, ¿cierto? Porque nosotros de pronto en el chi, ¿cierto? Tenemos que, porque calentamos, porque tenemos la vaquita, que está, el agua es totalmente no, ¿cierto? Pues
son definiciones, son principios de tal. Entonces, cuando yo voy a ese origen, yo digo, ¿qué de pronto falta eso? Falta literatura, o porque tampoco no leemos, o porque no sé qué, ¿cierto? Entonces, a veces las explicaciones que de pronto yo encuentro son otras y no tanto de la academia. Profe, es que de hecho se ha Ahora, comprobado que hay unas marcas en Colombia en las que no cumplen envasadoras de agua que supuestamente son potables y no cumplen ni siquiera con el estándar de potabilización. Hay unas marcas que venden agua a criterio y se ha comprobado que ni siquiera esas marcas envasadoras de agua que supuestamente son potables en realidad cumplen con el requisito normativo, por lo mismo que pasa. Sí, tienen la licencia y tienen muchas cosas, pero ellos hacen cosas que son contra la ética por ahorrar algunos químicos o algo y no cumplen ni siquiera con el estándar de potabilización. De hecho, han realizado algunas intervenciones a empresas que no cumplen con esos requisitos legales según la licencia. ahora bien, chicas, bueno, digo chicas porque todas son aquí mujeres. Aquí hablamos del agua solamente como para, dimos como un ejemplo, porque pues el encuentro no fue basado en temas de alimento, como para, porque yo pude tomar de alimentos transgénicos, por ejemplo, o sea, es que hay tanto de la leche, pues cuando yo digo que trabajen en alimentos, mire, o sea, sabemos que aquí en Colombia la leche cruda está prohibida, ¿cierto? Es más, el tema de ventas ambulantes o en vía pública, eso no está prohibido. Y me digo que aquí, no sé si ustedes lo saben, aquí no se puede vender en la calle, pero eso es una problemática hasta política, porque ¿cuántos votos aquí le representa San Victorino, lo que viven aquí en Bogotá, a un alcalde, por ejemplo? Yo eso eran como ejemplos y como para romper hielo, para que pues ojalá nos entendamos un poquito, porque los temas son bastante extensos, ¿vale? Entonces yo lo único que quise como darle como primero como el PRI ahí, ¿cierto? Para que ustedes ya como, ojalá, el día lunes, el día martes, pues, este fin de semana, el domingo, les comparto la base de datos, ¿listo? Por lo que si de pronto, pues, o mañana, si alcanzo, les comparto los datos para que ustedes de pronto comiencen a hacer esa búsqueda activa. En salud pública, hasta eso también en sí vigila. Cuando uno dice en búsqueda activa, cuando por ahí hay algún tema de enfermedad transmitida por alimentos o otro tipo o vectores. Pero hay muchísimos temas. Pero sí los invito porque este diplomado, chicas, no es un diplomado que me demande eh, cosas extraordinarias. Es más, yo ahorita le mostré una método con esa como por mostrárselo y como para ahondar, porque no es el profesor quisiera como, oiga, como cuando uno tiene un hijo, quiere darle como lo mejor, darle como algo de calidad, ¿cierto? Pero no es necesario como algo eh, 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 sencillo, ¿cierto? Pero bien analizado, ¿cierto? Es suficiente para la actividad, así como yo se lo estoy leyendo. Listo. Entonces, gracias Luisa por su participación. No sé si a Dini, a Andrea Carolina, no tan callada, no sé qué piensan, si entendemos, estamos metidos bien en el cuento, o qué, o yo voy muy lento, o muy acelerado, que me cuentan un poquito ahí como para escucharlas, al menos el tono de voz. ¿Mm? No, bueno, Andrés y Geraldine van a escuchar como la grabación. De pronto Laura, creo que sí está presente ahí. Laura Cadena. Sí, profe. No, yo creo que es bien interesante que tener esta oportunidad de debatir, sea el tema que sea. Y creo que estamos muy acostumbrados a hablar de muchos temas, como el tema de la ganadería, como el tema financiero, como usted lo decía, pero hay otros sectores bien importantes, como por ejemplo yo he estado debatiendo con las personas con las que estoy formando grupo acerca del tema de la construcción, que también es un tema que tiene impactos bien fuertes en el tema ambiental, en el tema también social y económico, que creo que nos puede abrir la puerta para generar un buen debate. Muy bien, sí, muy bien, ¿no? Y es más, uno de los que cuando aquí se generan unas situaciones económicas, una déficit económica,
el que apalanca la economía aquí en nuestro país es el sector de la construcción. Muy bien, muy pertinente, lo sí, señor. Lo que pasa es que como todo, es como cuando uno hace, bueno, pues yo manejo el tema de alimentos y algo de salud porque pues es donde mi expertise y la parte teórica y mi formación, pues, cierto. Pero, por ejemplo, Laura, exactamente. Y qué bonito, Laura, que puede ser que a mí esos trabajos nuevos, esos son los que yo más leo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los que ya son al final los míos, ya uno como conoce, ya uno va como a los puntos clave, ¿cierto? Por eso a mí me gusta aprender. Cuando leo, cuando digo leer, es que me gusta aprender, ¿cierto? Extraer lo que realmente son temas que realmente son inquietantes. Ahora bien, cuando yo digo que debatir y cuando yo puse un tema como ahí a la mesa, no es porque pues, sienta yo que tenga yo eh, 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 la verdad total o en su gran mayoría sobre ese tema. No, es que precisamente el debate es para eso, ¿cierto? Para que confrontemos, ¿cierto? De una manera pues muy formal, respetuosa, ¿cierto? Cada uno las opiniones y que vayamos construyendo realmente pues el trabajo. Listo. Ujú. No, pero ojalá a la hora puedan concretar ese tema de la construcción bastante chévere, ¿cierto? Ujú. No lo conozco a fondo, ¿cierto? Pero es un tema que a mí o sea, a mí es como algo cuando a ti te interesa aprender, ¿cierto? Es de esos temas que realmente a uno le gusta como que le da a uno la curiosidad. Vale, Sí, gracias, Laura. señor. Gracias. Entonces, por ejemplo, la construcción vertical, ¿cierto? O sea, uno se pone a pensar, o sea, hasta dónde nosotros vamos, o sea, por ejemplo, aquí Bogotá. Es que yo soy de Valledupar, pero yo llevo 30 años y estoy aquí en Bogotá. Bueno, yo le debo toda o sea, mi vida formativa y profesional y empírica a Bogotá. Vivo aquí, hice mi familia aquí, todo. Entonces, y desde hace mucho tiempo, 20 años, siempre decían, no, Bogotá, 8 millones de habitantes y todavía aquí 10 millones, o sea, no sube mucho. Y uno dice, oiga, ¿y dónde cabe tanta gente aquí en esta ciudad? Y hasta dónde pueden las construcciones, ¿cierto? Pues, o sea, totalmente, pues, ¿dónde va? Totalmente vertical, pues, o sea, toca meter la gente, o sea, no hay límite, o sea, es una cosa que uno dice hasta donde realmente soporte y el tema también de empleabilidad, ¿cierto? Yo soy de ciudad pequeña, como le estaba diciendo, ¿cierto? Pero no realmente donde ve las grandes oportunidades, las grandes no, pero la mayoría de oportunidades, ¿cierto? Porque son 4 ciudades, ¿cierto? Grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto? Pero la de mayor oportunidad es Bogotá, ¿cierto? Entonces, y las demás, entonces quedan 4 y son 32 departamentos y los otros 28 departamentos, ¿cierto? Es que a veces, a mí me gusta a veces tener un poquito más el pensamiento, yo a veces digo, bueno, sí, uno versa y está aquí, pues la gente que no, de pronto no tiene las mismas oportunidades y está en una ciudad de pronto que realmente, y no es necesariamente culpa de ellos. Bueno, vuelvo y digo, qué bonito es esto, es así, debatir y intercambiar pues ideas, conceptos cada uno de nosotros. Listo, entonces, Luisa, Laura, Geraldini, gracias por su participación. Mañana le envío la grabación y cualquier inquietud, cualquier cosa, estamos ahí en contacto. Listo. Vale. Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias. Compañeras, feliz noche, bendiciones. Lo mismo, Luisa, gracias. Gracias, profe. Profe José Mario, le cuento un dato de Valledupar. Cuénteme. ¿Cómo le parece que este año en el ranking de municipios con mejor desempeño de fiscal,
está el Paso Cesar en primer lugar para que la descargue, que si usted ha tenido experiencia en el sector público, y Becerril Cesar. También Bosconia. Bosconia quedó en un buen puesto y otros departamentos que me parece muy bien tuvieron mejor desempeño laboral. Florencia, Caquetá, porque uno sabe que como yo estuve por allá porque mi hermana vive en San Diego Cesar, mi cuñado es de San Diego Cesar, a 15 minutos de ahí de la capital. Yo estuve, el año pasado estuve allá, muy chévere, muy bacano, la gente muy amable, estuve dando un recorrido ahí en la gobernación, súper chévere, el río Guatapurí. Anteriormente era muy chévere, no había tanta, ahorita que fui el año pasado, había qué cantidad de, eso se generó un empleo porque la gente vende sus comidas allá afuera y todo eso. Probé la iguana, allá probé la iguana.